Hola, ¿qué tal? El objetivo de este video es conocer y explicar algunas teorías, pensamientos e investigaciones por medio de 4 autores que nos conducen hacia la comprensión de aspectos pedagógicos en un determinado contexto. Sabemos que la formación del hombre es demasiado compleja y tal hecho se convierte en el objeto central de toda acción pedagógica, y es también la misión de la educación y de la enseñanza. Empezaremos a analizar a un reconocido filósofo estadounidense, me refiero a John Dewey, quien propuso que el estudio de la pedagogía debe ser científico, con las oportunidades de desarrollar experimentos que prueben las hipótesis sobre enseñar. Además, propuso establecer un laboratorio educativo, una escuela en que los profesores y alumnos a nivel posgrado podrían probar sus teorías y demostrar la validez de nuevas ideas sobre la educación. Para Dewey, el desafío de la escuela de laboratorio era descubrir en la administración la selección de materias, los métodos de aprender, enseñar y disciplinar. Según Dewey, la primera responsabilidad de la escuela era invitar a la curiosidad natural y a la actividad del niño y dirigir estos hacia la investigación de materias de interés. Maestros, como padres, dan a los niños las oportunidades apropiadas y las condiciones para el aprendizaje y expresión que les lleva a la investigación e indagación extensa. Los educadores aceptan que ese aprendizaje empieza con el involucramiento activo del niño en la materia, ya que el conocimiento está construyéndose constantemente, se modifica por la experiencia y entonces se reconstruye. Y bien, continuaremos hablando de los aportes que realizó una mujer educadora, filósofa, psicóloga y médica, las cuales tuvieron un gran impacto en la renovación de los métodos pedagógicos a principios del siglo XX. Por supuesto que me refiero a María Montessori, quien basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante capacidad para aprender. Los consideraba como la esperanza de la humanidad, por lo que ella argumentó que dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida. A través de su práctica profesional, Montessori llegó a la conclusión de que los niños se construyen a sí mismos, a partir de elementos del ambiente, y para probarlo, decidió hacerse cargo durante el día de 60 menores cuyos padres trabajaban. Fundó la Casa de los Niños y desarrolló allí lo que después se llamaría el método Montessori de enseñanza. Todas sus teorías se basaron en lo que observó en los pequeños hacer por su cuenta, sin la supervisión de los adultos. La premisa de que los niños son sus propios maestros y que para aprender necesitan libertad y multiplicidad de opciones inspiró a María Montessori en todas sus batallas por reformar la metodología y la psicología de la educación. Existe una serie de principios formulados a base de la metodología de Montessori. El primero de ellos es la mente absorbente de los niños, la cual posee una capacidad maravillosa y única de adquirir conocimientos. Aprenden todo inconscientemente. Poco a poco pasan del inconsciente a la conciencia, puesto que el saber entra en su cabeza por el simple hecho de vivir. Se comprende así que el primer periodo del desarrollo humano es el más importante. Es la etapa de la vida en el cual hay más necesidad de una ayuda que se hace no porque al niño se le considera un ser insignificante y débil, sino porque está dotado de grandes energías creativas de naturaleza tan frágil que para no ser menguadas y heridas exigen una defensa amorosa e inteligente. Otro principio se enfoca en los periodos sensibles, en los cuales los niños pueden adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades especiales que permiten a los niños ponerse en relación con el mundo externo de un modo excepcionalmente intenso. Son pasajeras y se limitan a la adquisición de un determinado carácter. Luego tenemos el ambiente preparado, que se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar su autoaprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y responden a las necesidades de orden y seguridad. Las características de este método le permiten al niño desarrollarse sin asistencia y supervisión constante de un adulto. Finalmente tenemos el rol del adulto. En la filosofía Montessori es guiar al niño y darle a conocer el ambiente en forma respetuosa y cariñosa, ser un observador consciente y estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal. Por otra parte, María Montessori nos provee datos interesantes sobre el aprendizaje infantil. Por mencionar solo algunos, tenemos que el tipo de inteligencia se conforma fundamentalmente durante los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño adulto. Es por eso que la educación de las potencialidades debe ser explotada comenzando tempranamente. Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto, permitirles satisfacer su curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de los demás.
Cada niño marca su propio paso o velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos. En sí, la idea de Montessori es que al niño hay que transmitirle el sentido de ser capaz de actuar sin depender constantemente del adulto para que con el tiempo sean curiosos y creativos y aprendan por sí mismos. Pasamos con otro autor cuya pedagogía se centra en la renovación del ambiente escolar y en las funciones de los maestros. El reconocido pedagogo francés Célestin Freinet tuvo como principal misión ayudar a la escuela popular a las potencialidades de cada individuo. Para Freinet, el conocimiento es la acción, la experiencia, el ejercicio y sugiere que en la base de la nueva pedagogía debe ser creada la atmósfera de trabajo adecuada para que el niño pueda desarrollar actividades productivas y formativas. Por otro lado, el proceso de aprendizaje se basa en la observación, experimentación, acción y no en la razón como lo hace la pedagogía tradicional. Para Freinet, el verdadero propósito de la educación es que el niño se desenvuelva al máximo su personalidad en el seno de una comunidad racional a la que él sirve y que lo sirve. Se trata de rescatar al niño como un individuo único, con un ritmo de aprendizaje y unas características propias que hacen que todo deba girar en torno a él. Y esa era la escuela que Freinet anhelaba. De esta manera, mientras el niño participe en una actividad acorde a su edad, aprenderá más rápidamente y con facilidad, siendo mejor si esta actividad permite que el niño explore y experimente los conocimientos. Freinet plantea el método del tanteo experimental, en el cual explica el desarrollo de los conocimientos de acuerdo a las edades del niño. Parte de entender al niño como un ser que cuenta con una serie de conocimientos y experiencias previas al ingreso escolar, y que su tendencia natural es la acción, a la creación, a la expresión espontánea en un marco de libertad. Este método se basa en el desarrollo de la educación por el trabajo, el cual ayuda al alumno a obtener actitudes y habilidades para enfrentarse a la sociedad. Así, Freinet plantea que los primeros conocimientos que adquiere el ser humano lo aprende por un tanteo mecánico, el que ocurre de manera innata para sobrevivir. En un concepto breve, podemos decir que las aportaciones más importantes de Freinet fue que desarrolló una pedagogía realista y práctica, pues busca la educación de todos y no de un grupo. Así que establece una escuela que da la palabra a los alumnos, una escuela crítica, creativa, importante, investigadora, una escuela con un claro sentido de formación para los niños. El último autor que retomaremos es Carl Rogers, quien se interesó en el estudio del individuo en sí mismo. Para esto desarrolló una teoría de la personalidad centrada en el yo, en la que se ve al hombre como un ser racional con el mejor conocimiento posible de sí mismo y de sus reacciones, proponiendo además el autoconocimiento como base de la personalidad y a cada individuo como un ser individual y único. Rogers, en su teoría de la personalidad, le otorga una importancia fundamental a dos constructos que serán la base de esta. Tales constructos son el organismo y el sí mismo. El organismo sería el centro de cualquier experiencia que incluye a todo aquello que ocurre internamente en el organismo. El sí mismo sería una parte del campo fenoménico que poco a poco se va diferenciando y que en definitiva representa lo que la persona es. Además del sí mismo como tal, existe un sí mismo ideal que representa lo que la persona desearía ser. Podríamos decir entonces en términos más simples que el yo o sí mismo estaría constituido por un conjunto cambiante de percepciones que se refieren al propio individuo. Como ejemplo de esas percepciones tendríamos las características, atributos, capacidades, valores, etc., que el sujeto reconoce como descriptivos de su persona y que percibe como parte de su identidad, mientras que el organismo sería una unidad psicofísica total de la cual el yo formaría parte. En concreto, Carl Rogers creía que la personalidad de cada persona se desarrolla según el modo en el que consigue ir acercándose a o alejándose de sus objetivos vitales y de sus metas. Esta idea de que el desarrollo personal y el modo en el que el individuo lucha por llegar a ser como se quiere es una idea central de la psicología humanista, pero para Carl Rogers tiene especial importancia porque para él es a través del desarrollo personal como se forma el carácter y el modo de ser, y ya que retomamos a la llamada psicología humanista, vemos que protesta contra la estrechez del psicoanálisis y del conductismo, sosteniendo que este último dice mucho acerca de la conducta pero poco sobre las personas, y que el psicoanálisis dice mucho sobre los perturbados mentales pero nada sobre los sanos. El humanismo intentó ampliar los dominios de la psicología para que incluya todas las experiencias humanas que son únicas, que no son abordadas de forma científica, dado que no pueden ser medidas objetivamente. La psicología humanista es, por tanto,
una filosofía de la vida que sitúa al hombre, la humanidad, la naturaleza, el universo como un todo armónico y coherente. El humanismo abarca al ser humano en su totalidad como un ser con intenciones, planes y ambiciones. No limita el comportamiento humano y en determinadas causas, por el contrario, posee una visión mucho más amplia del hombre en la que incluye aspectos como la capacidad que se tiene para su crecimiento personal positivo y la capacidad de cambio. Algunos críticos afirman que las teorías humanistas proponen un punto de vista excesivamente optimista de las personas y no toman en cuenta lo malo de la naturaleza humana. Otros sostienen que el punto de vista humanista favorece el egocentrismo y el narcisismo y refleja los valores occidentales del logro individual más que el potencial humano universal. Y de esta manera es como terminamos este video. Muchas gracias por su atención.